Hola, soy Chava Llamas, tu amigo y anfitrión de Seguro Aprendes, el podcast que entrevista a las mentes más brillantes de la industria de seguros en habla hispana. Para el episodio de hoy tenemos un gran invitado, Irma Dugelby Pointelín, especialista en historia del arte e inteligencia cultural. Cuenta con más de 35 años de experiencia en cultura y diseño. Como directora creativa en Luiselli Dugelby, organiza cursos y viajes inmersivos centrados en la diversidad cultural de México, España, Francia y Alemania. Actualmente lidera el Museo de la Cultura del Seguro de Ciudad de México, un espacio que educa sobre la importancia del seguro y su impacto en la protección de personas y bienes a través de exposiciones permanentes y temporales. Por otro lado, recuerden que ahora pueden calificarnos con 5 estrellas y poder llegar a más personas, así como seguirnos en Spotify. Y desde hace varios episodios estamos en YouTube y nos pueden encontrar en el canal de As Programa. Por último, les agradezco por todo el apoyo durante el Congreso LAMP LATAM 2024. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron este año. Nos vemos el año que viene y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de nuestros próximos eventos, talleres y mucho más. Espero que disfruten mucho este episodio. Comenzamos. Y aquí, seguro aprendes. Irma Dugelby, bienvenida a Seguro Aprendes. ¿Cómo estás? Hola, Chava, muy bien, encantada de tu invitación y agradecida, por supuesto. Oye, yo súper emocionado de este proyecto que la verdad, tengo que ser muy honesto, hace poco lo conocí, me pareció así fantástico. Ahorita nos vas a platicar un poquito más sobre eso. Yo quiero iniciar preguntándote, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué es lo que querías ser de grande? Recuerda, vámonos unos añitos atrás a que recuerdes esa parte. Unos añísimos. No tantos. Bueno, pues yo tuve una infancia feliz, realmente. Tuve unos padres encaminadores. eh, Mi mamá fue una mamá que nos posibilitó hacer muchas travesuras, entonces eso nos ayudó finalmente también a descubrir el mundo de modos diferentes. Una gran lectora, cosa que nos heredó. Mi papá, pues del mundo de los seguros, Mm. conversador cotidiano de este tema, y pues toda mi familia también, no toda, pero buena parte de mi familia pues se desarrolló en el mundo de los seguros. Entonces, bueno, pues yo desde niña empecé a escuchar este tema, pero pues no me interesaba mucho realmente. Era parte de mi infancia, parte de la conversación familiar, parte del entorno. Sin embargo, para mí toda la vida quise irme hacia la historia del arte desde niña. Fíjate que yo no tuve imaginación, Chava, porque bueno, eso me decía mi mamá, que no tenía imaginación ni siquiera para irme de pinta, porque me iba de pinta a los museos. Entonces, conforme fui creciendo, iba cambiando de nivel, pero pues al principio teníamos muy cerca el Museo Carrillo Gil en Revolución, allá en San Ángel, entonces pues me encantaba ir y meterme a esos espacios. Así es que pues parte de mi infancia fue acercarme con mi abuelo también a los libros, a la historia. Em, eh, en mi casa siempre hubo muchos libros, entonces afortunadamente para poder recurrir a ellos, muchos regaños alrededor de ellos porque pues yo agarraba las tijeras y los quería cortar, ¿no? Y hacer mis montajes con todo lo que encontraba yo allí, hasta que una vez me regañó mi papá espantosamente cuando me cachó con las tijeras aquí. Entonces, pues realmente recuerdo el agua, las albercas, los deportes. Fui muy afortunada también porque en GNP, donde trabajó mi papá muchos años, había un club deportivo, el cual Ok. pues podían ir todas las familias de la aseguradora, y pues allí jugué tenis, aprendí a nadar, pero lo más valioso de ello es que hice mis más grandes amistades. Las hice ahí. A pesar de que después me fui de México, me fui a vivir a otros lados,
ahora que regreso, hace 8 años que regresé a la Ciudad de México, me reencuentro con esas amistades de mi infancia, que fueron aquí, ¿no? Oye, Irma, ¿y qué Dado- decides estudiar? Si lo tuyo era la historia, los libros, los museos, ¿qué estudiaste? ¿Y por Mira, qué? te voy a platicar una historia muy cortita, pero nosotros fuimos 5 hijos y en una ocasión pues estábamos los 5 comiendo ahí con mis papás y mi papá empieza a preguntar qué queríamos, ¿no? Estudiar próximamente. Y ya cada quien dijo sus opiniones y yo le dije, pues yo quiero estudiar historia del arte en Florencia. Y no te quiero decir la cara de mi papá. Mi papá era una persona imponente, era muy alto, tenía una mirada muy fuerte y con eso tuve yo para callarme y decir, no, creo que no puedo irme a estudiar a Florencia. Pero entonces estudié diseño, había una maestra que había llegado refugiada de Argentina, historiadora del arte, todavía vive de hecho. em, una extraordinaria maestra. Fue 4 años maestra mía allí en la universidad. De hecho, pues fue la que me encaminó a mi tesis, que fue pues un museo. Te digo que no hubo mucha imaginación en mi vida, pero posteriormente, Pero fíjate que, una súper especialidad, o sea, al final del día, la imaginación eres creativo y ves mil cosas y haces no sé qué, y tú desde siempre súper especializada en el tema del museo y ve, hoy en día es una realidad. y ahora se hace realidad, ¿no? Claro, Y claro. luego posteriormente, fíjate que quería yo, bueno, pues estudié historia del arte esos 4 años con esta maestra, luego pues comencé a estudiar y a especializarme por mí misma. Fui docente de la Iberoamericana muchos años, lo cual me posibilitó también desarrollar más mi conocimiento alrededor del arte. Y simultáneamente, pues hace muchos años, pues estudié historia. Historia para poder apuntalar mi conocimiento en arte. O sea, tienes Posterior, dos carreras, primero estudiaste diseño y después historia. después historia y estudié, tengo una especialidad de inteligencia cultural. Estudié unos cursos, algunos aislados en la Universidad de Bristol de cultura y lenguaje y por supuesto, pues estudié museografía, cosa que no estudié muy bien porque tengo que contratar ahora un museógrafo, mi maestro. No, bueno, es que una cosa es que estudies algunas materias o un tiempo a que ya lo hagas, ¿no? O sea, es como que probablemente tendrás que traer un experto que ya haya hecho museos en el pasado para ayudarte a que las cosas salgan de mejor manera. Y además dirigir y desarrollar este proyecto es realmente toda una empresa gigante, ¿no? Entonces, pues lo vamos conformando distintas especialidades. Oye, Irma, a ver, para ir adentrándonos un poquito, ¿cómo es que dices, mi papá de la industria de seguros toda la vida era algo que estaba en la mesa, pero no me interesó mucho? No me interesó y entonces tú primero diseño, luego historia, trabajaste en muchas otras cosas y nada que ver con la industria de seguros, ¿sale? ¿Qué pasa? ¿En qué momento hay algo que esta parte de la historia o esta parte de los museos con esta parte del seguro empiezan tal vez a unirse o empieza a haber más relación hasta lo que hoy en día es? Bueno, mira, como te decía, Chava, las conversaciones de seguros en mi casa fueron pues cotidianas, porque mi papá, bueno, trabajó en el ámbito, Jorge, mi hermano, también estuvo como funcionario en varias compañías de seguros. Una de mis hermanas vende seguros, uno de mis cuñados fue agente de seguros, también allá en Veracruz. Y bueno, hasta un esposo tuve de los seguros. Muy bien. Entonces, bueno, pues imagínate las conversaciones. Claro que pues yo me metí allí, daba mis puntos de vista, claro que con otra visión, con otro Claro. punto, ¿no? Y fíjate que en el 2022 precisamente, tuve un desayuno, me invitaron a un desayuno, un amigo en común, Octavio Núñez Mora, para presentarme a Yanko Abundis. Yanko que traía esta inquietud de hacer este museo de los seguros.
y me proponen desarrollar el proyecto. Pero fíjate que yo les dije, bueno, sí, pero espérenme tantito porque iba a ir a España a terminar una investigación. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ya estando en España, comienzo a enlazar absolutamente toda la historia de los seguros con cosas que yo iba a investigar allá. Entonces me encontré como que me puse alerta, en estado de alerta. Entonces, pues me fui al museo de la Fundación MAPFRE en Madrid, me recibió la directora de la fundación, me hicieron un recorrido allí, me fascinó verdaderamente. Luego me fui a Burgos. En Burgos tenía yo permiso de entrar al archivo y en el archivo resulta que me encuentro pólizas de la carrera de Indias, de todo este trayecto que se hacía entre Sevilla, Cuba y Veracruz, de todas estas embarcaciones y de regreso, bueno, pues todos los seguros se llevaban a cabo, se gestionaban allí en Burgos. Entonces me empiezo a encontrar esos documentos ahí. Luego, pues fui muy afortunada porque le escribí al director del próximo Museo del Seguro en Londres y le dije, oye, quiero ir a conocer su proyecto, si es posible, ¿cómo no? Me invitaron a Londres, me apoyó Yanko y me dijo, sí, sí, vete para allá. Fui 3 días, rápidamente, abuelo de pájaro, conocí este proyecto, el Museo del Insurance Museum en Londres. Me acompañó el presidente, por supuesto, un hombre valiosísimo, y este fue para mí el parteaguas, porque el estar conversando con ellos y comprender de qué me hablaban, aunque no me dedicara yo al mundo de los seguros, pero al final pues reconozco su lenguaje, reconozco los conceptos, reconozco su importancia. Y allí a partir de ese momento me empezaron a caer pues muchos veintes y de regreso ya a México pues comenzamos a trabajar con este proyecto. Accedí a hacerlo. Nunca pensé que iba yo a desarrollar un proyecto alrededor de los seguros. Sin embargo, pues el haber estudiado investigación, sobre todo, bueno, en historia eso es lo que se estudia, pues me ha dado pauta entonces para poder entrar francamente a este mundo. Y mis conocimientos de gestión cultural, porque pues a eso me he dedicado toda mi vida, ¿no? Bueno, entonces, digamos, empiezan Yanko y tú con este primer ejercicio y cómo es que empiezan a invitar a otras personalidades de la industria y qué es lo que les venden, así, Museo del Seguro o desde el inicio nació como Museo de la Cultura del Seguro. Ok. No, no, no. Al principio, pues bueno, no tenía título. Ok. Primero comenzamos a trabajar en el borrador inicial, algo que tuviese cuerpo, que pudiese decirle cosas a la gente y para poderlos convencer. Entonces, entre Yanko y Octavio Núñez Moras convocaron a cierto grupo de personas y hicimos la presentación de este proyecto el 15 de noviembre del 2022. Eran aproximadamente entre 12 y 15 personas, no lo recuerdo bien, y pues gustó mucho. De allí arrancamos con este grupo de personas como consejeros propios de este proyecto. Y así Ok. se fue desarrollando. Pero fíjate, Chava, que pues a mí me dijeron, haz un museo del seguro y yo hice un proyecto enorme, gigante. Nadie me dijo no. Y yo seguía presentando cosas y los avances y toda la estructura, etcétera, en todos los sentidos. Y llegó un momento en que me dijeron, pues no, siéntate, Irma, haz un proyecto más pequeño, porque esto no va a funcionar. Entonces, bueno, pues sí, era un proyecto sumamente ambicioso. Recortamos todo, recortamos el espacio, el presupuesto, las temáticas, por supuesto, y quedamos ya en algo mucho más dirigido, algo con objetivos más definidos,
y con temáticas ya más recortadas. Entonces, pues a partir de ese momento comenzamos bueno, yo a trabajar en este proyecto ya reducido y gracias a la persistencia de Toño, de Clemente, de Víctor Feldman y por supuesto de Yanko, se desarrolló una nueva estrategia de recaudación de fondos, Ok. mucho más dirigida al sector, menos abierta y con unas directrices mucho más específicas. Y esto pues comenzamos a trabajar con ello. Yo trabajé el proyecto, nos reunimos todo ya para arrancar esto en mayo de este año Ok. y comenzamos a hacer esta invitación para a participar a los miembros fundadores. A grandes empresas, empresas grandes que quisieran participar con una cuota importante y luego los otros que son miembros fundadores individuales, personas que quisieran colaborar de manera recurrente con el museo para poderlo desarrollar. Y pues comenzamos en mayo, en julio yo ya había visto un local y comencé a hacer números con él para partir de algo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en julio presentamos nuevamente, ya abiertamente, este proyecto a algunos miembros fundadores. Tuvo pues muy bien, muy buena acogida y posteriormente nos sentamos ya a decidir cosas. Y fíjate, esta reunión fue el 11 de julio y para el día 18 de julio estábamos ya rentando el lugar. Wow. Esto Oye, pero habla, para no irnos todavía tan adelante, que está muy y interesante, platícanos así como a grandes rasgos en qué consistía el proyecto completo del museo que tú traías y a qué se redujo, y si podemos ir sabiendo un poco por qué razón se cortaron algunas áreas y si adicional, si el proyecto funciona bien en los siguientes años, todavía tiene posibilidad el museo de crecer a ese sueño que tú alguna vez habías llegado que era una locura. sí, mira, fíjate, este proyecto pues iba a abarcar la la historia de manera transversal, es decir, la historia de los seguros abarcando temas distintos que le pueden ser de atractivos a las personas para poderlos aterrizar primero a esta historia de los seguros. Por supuesto, llevada a la historia de los seguros en México, ¿no? Y luego, bueno, pues se abrirían las salas de los seguros en la actualidad. Yo como historiadora jamás iba a dejar la historia a un lado. ¿No? La historia de los seguros me parecían importantes, pero además no con pólizas colgadas en la pared, sino con cierta museografía que lograra esta comunicación con un lenguaje fuerte para que atrajera a las personas. Es difícil, son difíciles los museos que hablan de historia, pero al final pueden ser tan cautivadores como otro tipo de museos. Y de ahí nos íbamos a volcar ya, pues entonces, a los seguros en la actualidad, lo que es el reaseguro, los seguros, por supuesto, el estudio primario de los riesgos, ver las personas que conforman este cuerpo poliédrico, ¿no? De los seguros. Y luego, pues, hablar algunos temas a futuro. Eh, en grandes rasgos, pues esto era el museo, era un museo muy caro, bueno, eran arriba de alrededor de 30 millones de pesos, Ok. lo cual, pues tú dices al sector asegurador, pues bueno, entre todos, pues no va a significar gran cosa. Sin embargo, fíjate, pues aquí había un detalle muy pequeño, que la gente no me conocía a mí. Yo creo que esto fue un parteaguas. La gente tenía que sí conocer el proyecto, pero también saber quién era yo y quiénes estaban atrás de este proyecto. Pues no lo logramos.
sí había entusiasmo, pero había cierto temor, un poco, ¿no? De invertir esa gran cantidad de dinero, pues, en este proyecto. Aparte, pues iba a haber una tienda, toda una producción editorial, todo un desarrollo de la plataforma virtual, por supuesto, pues los cursos conversatorios, íbamos a tener una sala de cine, una sala de cursos, etcétera. Y esto se va a Oye, reducir. Irma, pero bueno, nomás para continuar con esto, Sí, efectivamente a ti tal vez no te conocían, pero los que traías detrás de ti son puras eminencias que todo el mundo los conoce, ¿no? sí, pero para convencer a sus propios círculos también costaba trabajo, ¿no? Yo creo, sí. Y pues bueno, mira, reducimos considerablemente el tamaño y actualmente vamos a hablar nada más del hoy. ¿Qué significa el riesgo hoy en día? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se aborda? ¿Quiénes lo estudian? Luego, por otra parte, pues el seguro, ¿no? Por supuesto, pues qué impacto tiene en la estabilidad social, qué es, quiénes lo conforman, quiénes venden un seguro, cómo es su preparación, cómo es la preparación de las personas que trabajan dentro de las compañías de seguros, cómo se desarrolla un proyecto, un producto, perdón, etcétera. Y también vamos a involucrar aquí, por supuesto, el reaseguro, que es una parte importante, ¿no? Ok. Para que la gente comprenda que no nada más una sola compañía de seguros va a absorber todos los Los riesgos. siniestros, ¿no? Entonces, bueno, bien, vamos a hablar de estos tres temas. Esto va a ser la exposición permanente, pero también vamos a tener una exposición temporal, la cual nos va a permitir salir a la República Mexicana. Estas Ujú. pequeñas exposiciones temporales de diversos temas, te voy a adelantar uno. El Sí. año entrante es cumple 40 años este suceso del horripilante del terremoto del 85 en la Ciudad de México. Entonces queremos hacer una exposición que haga un homenaje ¿no? a la gente, a la gente que perdió todo esto y además desembocarlo hacia bueno, pues hacia el uso de los seguros, ¿no? Claro. Entonces, hacia la protección. Y esta exposición que se pueda guardar en unas cajas y llevarse al interior de la República. ¿Por qué Ok. queremos eso? Porque mm, aunque es un espacio pequeño, pero pues va a estar en la Ciudad de México y nuevamente acudimos a ese rollo del centralismo. Es importante que las personas del interior de la República vayan teniendo contacto con el museo, ya sea Ok. de manera virtual, con toda esta plataforma bien desarrollada, con todo un programa educativo y también, bueno, pues que podamos llevar estas exposiciones de manera itinerante a varios puntos de la República y que sea simultáneo, así como vamos inaugurando algunas aquí, vamos estudiándolas, viendo sus defectos, componiéndolas y posteriormente que se vayan al interior de la República. Entonces, bueno, simultáneamente probablemente haya 2 o 3 al año. Oye, Irma, ¿y cuánto, o sea, hoy cómo está definido el museo? O sea, para los que hoy podamos ir, ¿cuántas salas hay? ¿Qué quedó, no? Tú decías, antes teníamos un proyecto hasta de poner sala de cine y no sé qué. ¿Qué fue finalmente lo que sí quedó? Si hoy vamos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Hoy se van a encontrar con una serie de obras artísticas colgadas del maestro Julio Carrasco, que realizó alrededor de la temática del, de los seguros. Sin embargo, estas se van a retirar para los primeros días de noviembre y si ustedes van después de noviembre no van a encontrar nada más que la puerta cerrada. Vamos a cerrar desde noviembre hasta marzo que se va a inaugurar ya el museo.
lo tenemos que poner en pie. Tenemos que trabajar en la curaduría, en toda la investigación, ¿sí? Esa es la curaduría, toda la investigación, en la elaboración de los mensajes muy específicos, no estudiados, y luego trabajado en la museografía. La museografía es todo, es el medio de comunicación. ¿Cómo le va a decir a la gente? ¿A través de qué medios le va a hablar a las personas? Por ejemplo, pantallas, bueno, interactividades, todo, ¿eh? La lectura, la reflexión, las preguntas, el tener una pantalla en donde se pueda manipular la información, eh, pequeños videos, etcétera. Todo esta estructura museística, ¿no? Museográfica, la va a hacer mi profesor Ignacio Vázquez Paravano, que es especialista en museografía social. Él es el museógrafo del Museo de Memoria y Tolerancia de las exposiciones temporales. Entonces, pues tiene una gran experiencia. Entonces, todo este trabajo de estudio y de diseño, bueno, pues su montaje va a tomar cerca de 3 meses. Primero la investigación, luego los guiones y luego el montaje. Y en marzo abriremos las puertas ya. Oye, Irma, pero adicional dices, no, no, no quiero que sea un museo en el que solamente haya pólizas colgadas, pero también habrá algunas pólizas colgadas, ¿no? No. Bueno, es que yo vi una en un despacho, así un despacho que es creo que tercera generación, y estaba una póliza así gigante de como de 1890 o no sé qué, estaba Wow, bueno, actualizada. es un documento. Mira, no va a haber pólizas colgadas porque la museografía tiene su estructura y sus mensajes específicos de comunicación. Buenísimo. Eh, pero sí vamos a tener dentro de ello la pieza del mes. Ok. Entonces, sí, en estas piezas del mes, bueno, pues primero vamos a hablar de estas pólizas. Por ejemplo, bueno, tenemos pólizas de seguros la nacional, por ejemplo, unas eh, valiosísimas que hablan del pago en oro, por ejemplo, ¿no? Muy interesante ver cómo también estas pólizas, ver cómo, qué es lo que se ha conservado para la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado y lo que se omite ya hoy en día? Pero también algunas pólizas, fíjate que de la Universidad de Florida nos donaron 17 pólizas de esclavos cubanos del siglo XIX. Ok. Esto es todo un documento histórico valiosísimo. Entonces, pues, poner en la pieza del mes una reproducción de estas pólizas, que se pueda hablar de ellas y lo que el crecimiento económico que generaron estas pólizas de seguros a estos esclavos, aunque hoy en día pues es un tema casi intocable, pero me parece que es importante hablar, me refiero al esclavismo. Claro. Eh, pero bueno, sí vamos a tener estas piezas del mes en las cuales, bueno, pues se hablarán de cuestiones específicas de los documentos que se expongan. Entonces, bueno, pues ya tenemos la exposición permanente que va a hablar de estos 3 temas que te digo, las exposiciones temporales que se van a ir a viajar. También, por supuesto, la pieza del mes, esta la vamos a conservar para la Ciudad de México. Sí. Y, por supuesto, pues toda una plataforma con contenidos virtuales. Pero además vamos a tener cursos, conversatorios, en los cuales, bueno, pues que sean personal, vivo, ¿no? En persona, pero también aquellos que podamos enlazar con el interior de la República, con la gente que está en el interior. Eso es muy importante, extenderlo. Y bueno, pues nada más para sustentar esto, toda esta estructura, todo este gran proyecto está basado en un proyecto educativo. Es decir, absolutamente
todo lo que se haga en el interior del museo para el exterior va a tener va a tener desarrollado en el ámbito educativo. O sea, es decir, visualizar este museo como un centro de conocimiento, ¿no? En donde, bueno, pues la sociedad en general, pero los estudiantes, que es uno de nuestros públicos meta, enseñanza media y superior, pues comprendan la importancia del sector, ¿no? De este sector que define nuestro futuro. Y pues bueno, eh, propiamente eso es la estructura general de este proyecto. Oye, platícame cómo va a funcionar el tema y cuándo inicia el tema educativo en la parte virtual y digital, que decías que esa parte también va a tener todo un soporte de aula en línea o algo así, hablabas. Todo va a comenzar en marzo. Ah, Ya para el público va a comenzar en marzo. Nosotros tenemos que estudiar los lineamientos y los objetivos de cada uno de los cursos o conversatorios o conferencias que se den. No podemos tomar, ay, Chava, venos a dar una conferencia aquí de lo que sea. Absolutamente todo y la participación de cada una de las personas va a estar encajada dentro de este proyecto educativo. Es decir, porque si no, nuestros mensajes y todas las actividades que queramos hacer van a ser en balde. Tenemos que ser muy acuciosos y muy disciplinados para estudiar los objetivos específicos de cada una de las actividades. Porque, bueno, pues no vamos a preparar agentes, ¿no? Al contrario, vamos a llamar a la gente de a pie a que venga a ver al museo, que les cambie algo mentalmente, un chip, pero sobre todo también atraer a los estudiantes, a los jóvenes, para que vean que en el sector asegurador hay trabajo. Es la atracción de los nuevos talentos hacia el sector asegurador. La gente no sabe que ahí hay trabajo. Las personas piensan que el único trabajo que pueden encontrar dentro del sector es en el ámbito de ventas. Y eso está extraordinario. Pero ¿qué pasa al interior? claro. Ingenieros, químicos, arquitectos, bueno, Varios. absolutamente, bueno, los actuarios trabajarán de la mano, ¿verdad? Para estudiar todos los riesgos con Claro. estas personas, con estas profesiones en específico, ¿no? Sí. Oye, pues qué padre y quisiera hacerte una pregunta porque dicen que no puedes conocer el futuro si no has conocido la historia y me parece que hoy qué mejor que tú, que adicional le ha hecho doble clic y ha estado como muy estudiosa últimamente de la industria del seguro. ¿Cómo visualizas el futuro de la industria durante los siguientes años? Ah, caray, es una pregunta muy difícil. Em, Fíjate que precisamente acabo de comprar un libro, nada más que no lo he abierto todavía, em, que habla precisamente de esto, de la transformación pues del sector asegurador, ¿no? De toda esta industria aseguradora, este cuerpo poliédrico se va a transformar. Ujú. ¿De qué manera? No estoy segura, pero ciertamente, pues todo el desarrollo tecnológico va a provocar cambios importantes. Sin embargo, yo creo los fenómenos que yo he estudiado a lo largo de mi carrera es que se han presentado tecnologías siempre y siempre se han confrontado con temor. Sin embargo, sí han modificado procesos, pero al final del día, la esencia del ser humano se conserva y la esencia de la socialización se conserva. ¿Me explico? Entonces, en el ámbito de los seguros, me parece que si no hay contacto humano, difícilmente se va a agarrar, va a tomar otro camino. Es decir, sí, las nuevas tecnologías van a modificar, pero es como un badajo de campana, ¿no? Cuando va de un lado al otro,
Ahorita estamos en precisamente en ese movimiento de ese badajo de campana, hasta que llegue a estabilizarse y llegue otro que lo mueva hacia otro lado, Exacto. ¿no? Pero pues bueno, sí, déjame leer el libro y entonces ¿Cómo se vamos. llama el libro, Irma? Platícanos. Ay, ay, ay. Espérame, porque no lo tengo aquí en este instante. Bueno, si no, luego me Puedo dices y pasar en recado. Sí, sí, lo sí. compartimos en el episodio. Además, lo pueden adquirir fácilmente en Amazon. Ah, bueno, entonces sí, compártenos el nombre. Oye, a ver, vamos a pensar que, pues que el proyecto es un éxito rotundo. ¿Cómo debiera verse el museo en marzo y qué tipo de gente es la que debiera estar yendo? Y luego, ¿cómo visualizas pues, el arraigo y el crecimiento del museo durante los siguientes años? ¿Cómo debiéramos ver ese museo en 5 años, tal vez, que si funciona justo como lo han proyectado? Mira, pues espero que nuestros alcances lleguen a todo el sector asegurador. ¿Por qué lo menciono? En realidad a mucha gente no les vamos a enseñar nada nuevo. Sin embargo, sí podemos tener una conversación con sus familias, con la gente cercana a ellos, a los clientes también. Realmente hay muchos clientes que compran sus productos, pero en realidad no tienen ni la más remota idea cómo funciona, ¿no? De manera profunda. Digo, tampoco va a ser una tesis doctoral el museo porque el espacio es muy pequeño, pero sin embargo, sí me parece que se podrían montar ciertos diálogos con las familias. Hay familias que todavía no hablan de dinero, de finanzas a la hora de la comida. Yo fui muy afortunada porque se habló de ello y siento que hoy en día estas pláticas pueden suscitarse a partir de una visita al museo. También es importante que pues todo el entorno de la gente que trabaja dentro de esta industria invite a su gente y vea mm, todos aquellos aspectos que no tenían en mente, que se generen preguntas, que se generen disconformidades, que el museo sea un eh, contenedor de todas aquellas inquietudes que se van a manifestar en las personas. A partir de ello, este museo podrá crecer y además se podrá transformar. Claro, toda esta museografía y todo esto está estudiado para públicos específicos y va a estar probado, por supuesto, se va a probar. Pero cuando entra la gente al museo, cuando escuchas las preguntas, cuando escuchas cómo es el diálogo con los mediadores son las personas que antes eran las guías o las guías de los museos. Hoy en día estas figuras se han transformado porque tienen que tener la habilidad de comunicar de manera diferente según los públicos que lleguen Mm, y los tiene que saber cautivar, pero también tiene que saber sembrar dudas. Y todo esto, pues se registra en un museo, en este caso en el Museo de la Cultura del Seguro, para poder crecer, para poder modificar cosas, para poder llegar a los públicos de manera más certera. ok. Sí. Oye, Irma, ¿cómo todos los que estamos escuchando este episodio podemos ayudar? O sea, tú, si hoy nos dijeras, oigan, a mí me gustaría que ayudaran en esto, ¿qué sería? Porque hoy hay mucha gente que desde su trinchera pudiéramos estarte ayudando o ayudarles a todos los que crearon este proyecto. Dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué está en Bueno, nuestra... mira, lo primero, y como dice Yanko, lo más vulgar, pues es con con donativos, ¿no? Ok, Eh, los museos siempre van a necesitar dinero, cualquiera que sea, hasta el British Museum o el Louvre, todos necesitan dinero. ok. Sí, pero también, fíjate,
necesitamos de su conversación, Ok, necesitamos de sus conocimientos. Si hay gente que quiera aportar algo en especial porque tiene un gran conocimiento en algún estudio de riesgo, que lo comparta con nosotros. Todas esas experiencias, Chava, son valiosísimas. ok. De verdad, llegan a nosotros, digo, mira, yo soy estudiosa y siempre voy a tratar de que el museo esté sustentado bajo el rollo, pues todo el rollo académico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tengo esa malformación. Sin embargo, la experiencia de las personas, la experiencia directa, es como si fuese un documento. Ok. Habla de situaciones y circunstancias que son invaluables para nosotros porque no lo vamos a encontrar en un papel, no lo vamos a encontrar fácilmente en un libro. Estas experiencias, además, no nada más compartidas para el interior del museo para desarrollar conocimiento, sino para estructurar cursos y para que estas experiencias no se queden nada más en una reunión de amigos o en el tú a tú en lo cercano, sino que se puedan extender hacia el público afuera y que vayan viendo, pues que los seguros sirven, que generan estas experiencias que siempre híjole, los agentes van a estar buscando el modo de ponerle una solución a sus clientes, de estudiar a profundidad sus pólizas, de saber qué vendieron. No lo sé, todo esto que se pueda extender hacia el exterior. Ahora, todo esto lo vamos a saber yendo al museo y luego continuando con el tema educativo en línea. Es un poco lo que nos estás diciendo. Sí, en línea y presencial, por supuesto. Ok, Pero también vamos a tener visitas a las escuelas. Nada ok. más que estas visitas tienen que estar muy bien pensadas en el término del mensaje que se les va a dar, porque si no pueden llegar, escuchar la plática muy padre de quien sea quien vaya a darlo y tomarlo como un momento de recreo, porque luego así se toma. Es Claro. decir, ¿de qué manera, digo, tampoco tan serio el asunto, pero de qué manera tenemos que estructurar estos mensajes realmente para llegar a los jóvenes, a la gente joven, para que haya un cambio, para que se suscite un pequeño cambio y que vayan entonces después al museo y que conozcan de manera más puntual, pues, estos temas, ¿no? Buenísimo. Oye, Irma, ¿dónde podemos hoy contactar contigo o con el museo? ¿Dónde podemos encontrar al Museo de la Cultura del Seguro? ¿Dónde podemos contactar contigo si alguien se quiere acercar a ayudar, a dar una idea, a donar algo para el museo? Yo qué sé. Mira, tenemos un sitio, una pequeña plataforma en internet, es www.cusemuseo.org, Cuse de Cultura del Seguro, Ok. cusemuseo.org. Allí hay una pequeña descripción general de lo que es el museo y allí podrán encontrar un video, que es este video promocional, que antes de iniciar esta conversación te hablaba de él, en donde Sí. podrán conocer de manera más cercana al museo. Si gustan donar, allí hay un botoncito que dice donarlos. Los lleva a una plataforma que es conducida por Red Dona, en donde se hacen pues los donativos por medio de tarjeta de crédito. Pero también allí van a poder encontrar un correo electrónico, un teléfono, mi teléfono directo, y si quieren ya tener una conversación de manera más cercana, por favor escriban a administración@cusemuseo.org. Cuse de Cultura del Seguro, museo.org. Allí inmediatamente les haremos llegar las respuestas, podremos concertar, perdón, alguna cita, etcétera. De esta manera se pueden acercar de manera más inmediata con nosotros. Buenísimo, pues padrísimo, Irma. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras aportar?
Pues nada, que además de esta participación, bueno, si ustedes quieren donar algo, como por ejemplo documentos, objetos, chava, Claro. bueno, los llaveros, los calendarios, los carteles, no nada más pólizas, no nada más esos documentos, sino objetos. ¿Por qué estos objetos los queremos? Porque forman parte de la historia de los seguros en México. Y cada uno de estos objetos habla de un momento determinado de la historia de los seguros en México. Entonces, aquí los vamos a fotografiar, los vamos a digitalizar para poderlos subir a la plataforma en Internet, además de que haya un archivo, pero queremos hacer una línea del tiempo interactiva de lo que fue de lo que ha sido la historia del seguro en México. Y A ver. estos objetos pues, están padres porque entonces ya nos remitimos a algo físico, no nada más la historia acá que se queda en lo abstracto, ¿no? En el mundo abstracto. Ahora, si lo quieren donar, qué bueno. Si no, déjenos fotografiarlo, escanear los documentos, es decir, digitalizar todo, les regresamos absolutamente todos sus documentos para que los sigan teniendo en la familia, pero que nos permitan a nosotros digitalizar. O puede quedar también como exposición temporal en algún mes de los que tienes de puras de Claro, estas cosas, lo prestan, vamos, lo vemos, lo admiramos y luego lo devuelves a los exactamente, dueños. claro. Imagínate los carteles, el desarrollo del cartel en el mundo es una historia interesantísima. Y pues no quedan ausentes las compañías de seguros, ¿eh? O algunas promotorías, de hecho, han desarrollado carteles. Entonces, bueno, Claro, pues todo eso esos también son documentos, claro. ¿sí? Ah, pues padrísimo, Irma, qué emoción poder ser parte de esto y los incitamos igual a algunos de ustedes para que le den seguimiento al museo. Les vamos a estar avisando. Yo me comprometo aquí con Irma que cuando ya vaya a ser la fecha oficial, Irma, que quede, nos Sí, avises para poder con acompañarlos o si mucho ese día gusto, no se pueda encantada. los siguientes días, pero que ya la gente sepa que a partir de este día ya pueden ir a visitarlo y agenden sus sesiones con sus promotorías, las aseguradoras, igual que pueden organizar sesiones con los agentes o con los empleados para ir a visitar el museo. Creo que hay mucha gente a la que debemos ir a visitar ese museo. ¿Cómo no? Chavas, serán bienvenidos, se los haré saber con tiempo para que lo puedan agendar, ¿no? Vale, buenísimo. Pues así queda. Gracias, qué gusto saludarte, qué gusto conocerte. Gracias por todo lo que nos compartiste y te deseo el mejor de los éxitos en este museo que efectivamente es muy complementario para nuestra industria. Gracias, Chava. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.